Seguimos nuevamente con el libro de Apocalipsis, viendo esas iglesias, esos mensajes que recibieron esas iglesias en Asia Menor. Hoy estamos con Pérgamo, una ciudad de la que no ha quedado nada excepto ruinas, pero una ciudad que tenía mucha importancia en aquel entonces, a unos 100 kilómetros al norte de Esmirna. El mensaje de esta iglesia para los historicistas lo siguen situando entre la época del 313, ya sabéis, cuando Constantino, hasta el siglo V, aunque yo ya sabéis que esa interpretación no me gusta profundizar en ella nada. Para mí tiene un mensaje actual, un mensaje para ti, un mensaje para mí. No se sabe cómo se estableció esta ciudad, pero se cree que era influencia, punto de misión, extensión de la iglesia de Éfeso. Dice el texto a partir del versículo 12 del capítulo 2. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Espada de 2 filos, o como dice literalmente, espada de 2 bocas. Habla de estar en combate, no tanto a la defensa, sino también con iniciativa, y es que el Señor ha descubierto algo en la iglesia que no quiere simplemente dejarlo, sino que quiere combatirlo, que quiere arreglarlo, que quiere que se solucione, porque es algo contrario al propósito de Dios. Dentro de los elogios, que es con la primera parte, como empiezan todos estos mensajes que hemos estado viendo, en el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Bueno, nuevamente, como dice el versículo, el Señor habla de cómo conoce la situación que hay allí, no le es ajena. Al hablar de lo que conoce, hace énfasis en ese donde moras, donde tú habitas, y los comentaristas que estudian el texto en griego lo que ven claramente es que había un apego especial de la iglesia hacia el lugar donde estaba. Y bueno, tener un apego al lugar donde estás no estaría mal del todo, lo que pasa que aquí el peligro viene cuando lo sitúa como que es el sitio donde está el trono de Satanás. Y es que Pérgamo fue un lugar de idolatría máxima. Había otro templo de Zeus, había muchos templos ahí alrededor y se intensificaba todo con un culto especial al emperador romano, reconociéndole como un dios, lo cual los cristianos, como podéis imaginar, les dejaban en una situación muy difícil frente a Roma, convirtiéndoles en enemigos y como consecuencia podéis imaginar que ellos lo sufrían claramente. La iglesia es esencialmente un cuerpo de peregrinos, aunque está establecido en un lugar determinado. Y por eso nuestro apego a nuestra ciudad, al lugar donde estamos, no debe estar por encima ni ser condicionado a nuestro apego al Señor. Dice el texto: retienes mi nombre y no has dejado mi fe aún en los días en que Antipas fue muerto. La verdad que este Antipas no se sabe nada más de él que esta mención que tenemos. Y bueno, seguro que fue un líder de la iglesia que sufrió martirio y que todos lo tenían en cuenta. Dice que a pesar de esto, dice el texto, retienes mi nombre. Ellos identificaban esto del nombre con la persona, lo que significa que la iglesia en Pérgamo estaba aferrada a Cristo. Incluso en los momentos más duros no habían negado su fe. Y Cristo lo nombra, lo recompensa, lo tiene en cuenta. Pero al igual que en otras ocasiones, solo por una victoria, solo por una situación buena, no te exime de otra serie de problemas que van a surgir a tu alrededor. La vida es un vivir diario, y así nos surge muchas veces. Y aquí, por eso llega y les dice otras amonestaciones. En el versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Empiezo por el final. Nos vuelve a nombrar a los nicolaitas, que lo recordaréis, estuvimos hablando cuando los mencionaron en relación a la iglesia de Éfeso. No sabemos muy bien la herejía que tenían, el tipo de doctrina que era perjudicial para la iglesia, pero desde luego aquí lo que nos identifica claramente es que el Señor lo aborrece. El Señor aborrece esa doctrina y parece que Pérgamo pues convivía con ellos, les dejaba estar, les dejaba situarse sin alejarlos. La queja en Éfeso era que tenían falta de amor,
pero que aborrecían las obras de estos. Ahora el Señor se muestra en contra del consentimiento y lo amonesta. La lección que hay que aprender en esto es que las doctrinas para el Señor importan. Los errores doctrinales es algo que le importan de verdad, algo que llega a aborrecer, según dice el texto. ¿Conocemos nosotros cuáles son nuestras doctrinas? ¿Trabajamos en ellas? ¿Profundizamos en ellas? ¿Sabemos que nuestras doctrinas son correctas? Las doctrinas son el resultado de lo que se cree a la luz y a la reflexión de la revelación bíblica. Lo otro que nombra es, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseña Balac. Es decir, que había algunos que retienen esas doctrinas también dentro de la iglesia. Buscando lo que pasó con Balac y Balaam, resulta que es el prototipo de las enseñanzas erróneas, laxas, que cuando se presenta la tentación lo que hace es relajarse a las costumbres, a el caer en, bueno, aquí no pasa nada. Hablamos de temas morales, hablamos también de temas religiosos. Cuando todo vale, cuando hay permisibilidad en nuestra norma en la cual nosotros tomamos decisiones, el Señor no está a gusto con ello. Es una metáfora que podemos ver en Números 22, 25 y 31. Ahí está todo el texto de lo que pasó con Balac y Balaam, donde el pueblo cayó en el error y se corrompió. Me quedo con la frase final que dice el Señor, dice, yo lo aborrezco. Es decir, no le gusta absolutamente nada de lo que está sucediendo. Por lo que les da una exhortación, siguiendo su estructura en todas estas cartas. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Para el Señor es algo serio. La única alternativa es la corrección urgente, reconocimiento de la situación, cambio de actitud sobre el problema que llevará a un cambio en cómo relacionarse con la permisibilidad que había hasta entonces, cómo bloquear eso, cómo tiene que dejar de pasar. Y la advertencia es que si no pasa esto, si no hay corrección, habrá un juicio eminente. La traducción sería, esto no puede seguir así, o será el Señor quien lo resolverá. Y nosotros en ese caso no seremos parte de la solución, sino seremos parte del problema que se tiene que resolver. Se produce una apelación y una promesa en el texto, en el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido. No suena el texto del principio porque es igual en las otras cartas. El oyente es el que oye, es el que debe prestar atención al mensaje, fijaros, que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, no es un único mensaje para esta iglesia, sino está puesto en plural, a las iglesias. Y tampoco es algo concreto que ha recibido una persona, ¿no? Dice que el que lo escucha esté atento a ese mensaje que el Señor ha dicho a las iglesias. Y el mensaje concreto de esta carta es volver de la mundanidad producida por una doctrina errónea, por una doctrina laxa, a la doctrina del Señor, a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Evitar ser cristianos mundanales, que no distingamos entre lo correcto, entre lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, que todo nos parezca regular, que siempre queramos vivir en el gris. La santidad no es una opción, no es una etapa de la vida en que de vez en cuando el corazón debe tratar de ansiar, no. Dice el texto en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esos son los vencedores a los que se refiere. Andad pues en el Espíritu. Al vencedor le daré de comer del maná escondido. Es una expresión idiomática en la que el resumen simboliza la comunión e identidad con Cristo Jesús. El Señor no solo en el tiempo presente, sino en el futuro va a estar en esa relación y estará disponible. Para el vencedor no le será escondido. El que cree, el que anda en el Espíritu, será el que tendrá ese acceso a nuestro Señor. Dice el texto, y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Bueno, hay por lo menos 3 interpretaciones de lo que significa esto de la piedrecita. Por un lado, había unas piedras que se echaban en suertes en Roma. Si salía la piedra blanca, esa piedrecita
te perdonaba. Si no salía esa piedra, eras condenado. Por otro lado, también había unas piedrecitas, de estas hemos hablado alguna vez también, que llevaba el sumo sacerdote, llamadas el Urín y el Tubín, para decidir cuál era la voluntad del Señor, y a ellas tenía acceso. Se dice que podría estar en ellas grabadas incluso el nombre del Señor. Y la última es la llamada Texera Hospitales, que era una especie de invitación que había en las fiestas romanas. Te la enviaban si tenías esa piedra donde venía en cierto modo identificado quién era el que te había invitado. Con esa piedra podías ir a la fiesta. Era una invitación en cierto modo. Solamente si tenías esa interpretación es que eras invitado a la fiesta. A mí la verdad que me gusta esta interpretación. Si eres vencedor, el Señor te invita también a su fiesta. Acabamos preguntándonos, ¿tienes ya la piedrecita? ¿Tienes ya la entrada a la fiesta del Señor? Supongo que la mayoría de los que estáis escuchando esto os dais cuenta que no es un mero ejercicio intelectual, sino que además estamos jugándonos la entrada a la eternidad. Esa fiesta que estamos diciendo tiene mucha más trascendencia que una simple fiestecita. Tener la entrada, ser vencedores, es andar en el Espíritu, alejándonos de lo que nos distrae, de todo aquello que nos separa del Señor. Quiero acabar diciendo que el Señor puede ayudarte en tus caminos, puede ayudarte a que tu vida esté conducida de una manera determinada, pero tú también tienes que expresar la voluntad de qué es lo que quieres. ¿Quieres ir a la fiesta en la que Él te invita? Él hace una invitación y siempre la tiene abierta para ti. Espero que tomes la decisión adecuada. Medita en estos textos, léelos durante esta semana y pide que sea el Señor el que te dé luz en tu vida. El Señor te bendiga.